Hola, el Señor Eterno les bendiga, espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde hablamos siempre de las raíces de nuestra fe, donde estamos siempre yendo a las escrituras para poder estudiar la profundidad cada día de reposo, cada semana. La verdad que bienvenidos, estoy muy contento que una vez más estemos grabando como siempre, antes de poder comenzar la clase que vamos a estar dando hoy, en la que vamos a compartir con los hermanos que ya están aquí presentes, me gustaría que usted pudiera compartir este enlace con otras personas porque van a ser bendecidos con todo lo que el Señor tiene para nosotros en esta clase y que puedan sumarse a estas reuniones cada semana. Y si usted es primera vez que lo ve, pues le voy a dejar también por aquí, voy a dejarle un enlace para que usted pueda ver las clases anteriores. Que por cierto, esta es nuestra clase número 8, ¿sí? Estábamos ya conversando sobre esta clase la semana pasada, pero tuvimos unos problemas técnicos, no pudimos grabarla y como nuestro compromiso también, no solamente con el grupo que nos reunimos, sino también con las personas que fielmente están allí viendo el contenido, pues decidimos volver a hacer el contenido y grabarlo esta vez. Así que si usted ese contenido no lo ha visto desde la clase número 1, vaya a ese enlace que le acabo de dejar y va a poder ver que estamos hablando sobre el recorrido del ministerio del Señor. La clase se llama Las 70 semanas del ministerio de Yeshua. Y hacemos un recorrido desde el momento en que Él va a bautizarse, entra en el desierto y luego pues comienza todo su recorrido ministerial, escogiendo a los apóstoles, etc. Entonces vamos verso a verso a través de todos los evangelios. Nos apoyamos un poco también en el libro de Michael Rood llamado Los Evangelios Cronológicos. Y además vamos aportando también, añadiendo contenido contextual a todo lo que el Señor va hablando, ¿no? Me refiero a que todo lo que el Señor hablaba, lo que Yeshua decía, no se lo inventaba, todo tenía un porqué y todo tenía un trasfondo en el Antiguo Testamento, bien sea en la Torá, en los profetas, en los escritos, y siempre muy sustentado en todo lo que él decía, pues nosotros intentamos hoy desvelar cada una de esas basamentos para sus discursos. Estábamos hablando que el Señor había comenzado el Sermón del Monte. Si no has visto la clase número 7, ¿sí, no? La clase 7, sí, te la voy a dejar por aquí para que la puedas ver. Eh, si no has visto ninguna, pues vuelvo y te repito, ve a la primera clase. Sin más preámbulos, quiero saludar a las personas que están con nosotros en este grupo. Les voy a poner por aquí en la pantalla para que ustedes les saluden. Ya están ahora en pantalla. Ellos están en varias partes del mundo, ¿no? Ellos se encuentran en diferentes partes y están con nosotros hoy. Saluden, chicos, saluden allí. Eh, y usted también puede formar parte de esta congregación online que hemos estado llevando a cabo a través de cada día de reposo con hacer clic en un link que le voy a dejar aquí. En todas las clases dejo ese link y usted puede conectarse a las 4 de la tarde, hora de España, ¿no? Si ahorita, por supuesto que ahora en verano va a volver a cambiar el horario, ya le estaremos diciendo, pero por ahora estamos a las 4 de la tarde, hora de España. Perdón, 5 de la tarde, lo siento, 5 de la tarde, hora de España, que viene siendo las 12 en Venezuela, viene siendo las 11 en Colombia y creo que las 10 en México. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar hoy con nuestra clase de hoy, con la clase número 8, y que continuamos con ese sermón que el Señor venía trayendo, que está basado en, como hemos dicho, en los mandamientos del Señor, en la Torá, en los profetas, etc. Y hoy quedamos en el verso 20, a partir del verso 27 del capítulo 5 de Mateo, donde el Señor está dando el sermón del monte. Y quiero que antes de comenzar a leer ese capítulo 5 de Mateo, podamos ver la ubicación geográfica y topográfica donde el Señor se encontraba, porque recuerden que hemos venido en cada clase haciendo un dibujo para mostrarle a ustedes y que tengan una idea, porque así conocemos la tierra del Señor. Es muy importante conocer la tierra del Señor. A veces cuando leemos los pasajes, y venían los madianitas,
y venían los, o no sé, o los hititas, y vinieron no sé quiénes, o vinieron no sé cuántos. Es importante que sepamos la tierra para saber dónde queda cada región que se habla y también cada región por la cual el pueblo del Señor transitó. Entonces, y por supuesto, les he comentado en otras clases que en el caso de Yeshua, su recorrido por toda la tierra fue también profético, no fue un recorrido casual. Hay más detrás del recorrido que él hizo, el recorrido geográfico que hizo es profético también. Creo que fue en la clase 3 si no recuerdo. Estuvimos hablando de cuando él llegó a estar con los gentiles. Allí entre los gentiles, pues él eh, eh, se da un suceso profético allí. Y después de los gentiles vuelve a su pueblo, ¿sí? Para así de esa manera, pues, digamos, dar ciertas sombras proféticas de lo que vendría en estos 2000 años. Ok, voy a mostrarle aquí entonces, como les he dicho, la pantalla para que ustedes vean la ubicación topográfica. Vamos a ponerla por aquí. Aquí tenemos varias fotos que hemos estado usando del recorrido del Señor. Hemos dicho rápidamente, vamos a hacer un poquito de memoria. Hemos dicho que cuando él salió, que él estuvo en el Jordán, aproximadamente en esta zona, que vemos por aquí donde está el puntero. Luego, él se introdujo en el desierto, ¿sí? Después que se introdujo en el desierto, sale del desierto los 40 días después. Luego, dijimos que sube, hace su recorrido, va al norte y va hacia lo que es la región del mar de Galilea, donde fue a Cafarnaún, su pueblo. Luego viene las bodas de Canaán y está este recorrido aquí que él hace a las bodas de Canaán, donde convierte el agua en vino, su primer milagro. Luego sigue su recorrido, viene esta vez a Jerusalén porque venía la Pascua. Perdona, ¿le Después estás de... mostrando algo? Es que no se ve Sí, bien. estoy mostrando... Ah, lo siento. Tengo que No, no se ve nada. compartirlo por el... Lo siento, chicos. Qué bueno que me has dicho. Chicos, cuando vean que no... Es que no lo compartí por el grupo. Ok. Lo siento. Ok. A ver. Me Pestañas parece de que empezaste en Chrome. el Jordán y no habías mostrado nada. Sí, no, qué bueno que has dicho, Javi, qué bueno. Ok, le repito rápidamente, que para los chicos que no estaban mirando. El Señor comenzó por aquí, ¿no? Se bautizó, entonces él se introdujo al desierto, no sabemos dónde quedaba el desierto, pero sabemos que era esta zona. Después de que eso fue el día 1 de Nisan, que él comienza, es nombrado como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Luego él sube a Cafarnaún, en el norte de la tierra. Vemos aquí el mar de Tiberíades, que es el mar de Galilea. Luego, después que está allí, entonces él viene unos días a Canaán, donde realiza las bodas, el milagro de las bodas de Canaán. Luego dijimos que baja, donde quedamos ahorita, él baja, o mejor dicho, sube, porque topográficamente es subir, pero bueno, estamos acostumbrados que cuando decimos el sur es bajar. Entonces viene al sur de nuevo a Jerusalén porque venía la Pascua. Entonces después de la Pascua, este, él pasa su tiempo allí en la Pascua, sube de nuevo, pero en este punto, él está entre los gentiles, después que pasa la Pascua, está entre los gentiles con la mujer del pozo de Jacob, ¿no? La mujer samaritana, ¿sí? Después de ello, él sube de nuevo a su pueblo, está en Cafarnaún y ahí se da lo que hemos dicho, que está en la sinagoga, y en la sinagoga realiza algunos milagros. Hemos mostrado algunas imágenes del lago de Galilea hoy en día. Y hemos dicho también que finalmente, pues después que él está allí en Cafarnaún, realiza los milagros en el día de reposo, luego por la noche, entrado el primer día de la semana, sana a la suegra de Pedro
Y entonces al siguiente día, o mejor dicho, al amanecer, en ese día primero de la semana, él comienza su recorrido donde le dice a los apóstoles en el mar, sígueme, le dicen, les haré pescadores de hombres. Y en ese recorrido, él viene al monte donde realiza, el monte llamado el monte de las bienaventuranzas, que es donde ahora mismo él está dando su discurso, su primer discurso. ¿Vale? Él hace esto, está aquí en Cafarnaúm y viene hasta esta zona aproximadamente donde él está realizando su primer discurso públicamente bastante amplio, ¿no? El primer discurso públicamente bastante amplio, donde habían cientos de personas, ¿no? Quizás miles de personas. Entonces, ok. Ya estamos allí, esa zona se llama Ginosar. ¿Ves? Aquí hemos marcado la zona, la región. Hemos marcado la región, se llama Sinosar, aquí está la región, donde aparentemente se dice que estuvo aproximadamente el monte donde él dio el discurso del monte del que estamos hablando, ¿no? Entonces, ok, ya mostrado esto, esto es el mar de Galilea con un zoom bastante amplio, ¿vale? Esto es para que no se pierdan. Esto es este mismo mar que ustedes ven aquí en esta foto y es este mismo que ustedes ven aquí pequeñito en esta foto, por ejemplo. ¿Ves? Es el mismo, solo que es un zoom muchísimo más amplio para que ustedes entiendan dónde estaba. Ok, entonces ya dicho esto, vamos a Mateo 5, ¿vale? 27 y vamos a comenzar desde allí. Dice así: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ok, antes de Disculpa, continuar, voy Levi, a te compartir estabas la palabra mostrando en la también. pantalla el texto. Sí, voy a Eso, compartir la se palabra veía. también. De Sí, todos acuerdo. podemos cometer errores y pasa bastante. A ver. A ver. Ahí, chicos. A ver, comparto. Ahí está. Vale, ¿le están viendo ahí? Sí, perfecto. Ok, perfecto, excelente. Entonces dice así. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, al no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del rey. Ok, vamos a dejarlo aquí porque vamos a quedarnos con el tema primero, ya luego entramos con el tema de los juramentos. Vamos a quedarnos con hasta aquí, hasta el 32, porque vamos a hablar de lo que el Señor aquí estaba hablando. El Señor está hablando obviamente del tema del divorcio, y es que este es un tema bastante complicado, sobre todo hoy en estos días que la gente acostumbra, la gente del mundo acostumbra a casarse por deporte, ¿sí? Y a divorciarse por costumbre, pero no con vamos a decirlo así,
con la responsabilidad, sí, no con la responsabilidad ni con la seriedad que realmente amerita el asumir un compromiso de matrimonio. Y además de eso, lo más triste es que no solamente está sucediendo, o no solamente sucede a nivel del mundo, que se puede esperar cualquier cosa del mundo, del sistema, pero también sucede tristemente en los cristianos. Gente que se casa, se divorcia, se vuelve a casar, se vuelve a divorciar y no tienen en cuenta las palabras del Señor y la palabra que ya había sido dada desde el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué está haciendo aquí el Señor? Pues el Señor está dando una diferencia entre lo que la tradición de los fariseos decía y lo que verdaderamente las escrituras dicen. ¿Sí? Cuando él dice, oísteis que fue dicho, hoy en día muchas tradiciones de hombre nos había enseñado que él estaba haciendo un contraste entre la ley y lo que él ahora quiere decir, cosa que no es así, es totalmente falso, porque el Señor está afirmando cuál es la verdadera ley del Señor. ¿Por qué? En un sistema hay que hacer contexto y tratar de ir a lo que está sucediendo en ese momento, en un sistema en el que los fariseos, que eran quienes habían levantado lo que son las escuelas de interpretación y quienes dominaban las sinagogas donde mayormente iba el pueblo, porque el pueblo iba una que otra vez al templo, pero el pueblo iba cada semana a las sinagogas en día de reposo. Entonces, donde mayormente el pueblo iba a escuchar, entonces ellos tenían el dominio y tenían sus propias leyes, sus propias interpretaciones, e incluso habían desplazado muchos de los mandamientos del Señor para introducir la doctrina de ellos. En Marcos 7 vemos un ejemplo donde Yeshua les pone un frenón, les da un parón a los fariseos por intentar imponer su tradición y su enseñanza por encima de las enseñanzas del Señor. Entonces, este es otro caso muy parecido, donde él dice, oíste que fue dicho. ¿Por quién fue dicho? Por en ese momento quienes controlaban toda la enseñanza religiosa y la gente no le quedaba de otra que creerles porque no tenían una guía muy primero no estaba la Biblia en sus manos, no estaba la Torah en sus manos y tampoco tenían otra manera de poder creer a lo que ellos estaban diciendo, ¿no? Entonces, en este contexto, ellos habían, un comentario que estaba compartiendo con los chicos, ellos habían dado la oportunidad en sus propios reglamentos de que los hombres pudieran repudiar a sus mujeres por causas, por ejemplo, de que le hubiesen quemado la comida, de que, o porque le pareciera otra mujer más hermosa, o por cosas así tan efímeras. Ellos habían dado permiso al hombre que diera carta de divorcio a su mujer. Y por eso vemos a un Yeshua diciendo, en un principio no fue así. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, en el Talmud se ve una información sobre el tema de, sobre obtener un decreto formal de divorcio por parte del hombre hacia la mujer, y eso está en el tratado Gitín, ¿sí? 90a. Ahí ustedes pueden ver que no es un invento lo que estamos diciendo de que ellos habían dado permiso a casarse, a divorciarse a los hombres por casi cualquier cosa que no era realmente lo que la palabra del Señor decía. Entonces, por eso el Señor dice, Yeshua dice, oíste que fue dicho, ¿sí? Porque eso lo transmitían ellos de generación en generación. Sin embargo, el Señor, ¿a qué se está refiriendo cuando dice, más yo os digo? Primero, que cuando él dice yo, no está hablando él por hablar por él. Él habla con toda la autoridad que le entregó el Padre, que hemos dicho, Deuteronomio, que dice, enviaré a un profeta que tendrá en mi boca mis palabras en su boca, y que hablará mis palabras, y al que no le oyere ni lo obedeciese, yo le pediré cuentas. Entonces, con esa autoridad que Yeshua tiene de que él hablará las palabras del Padre, por eso él dice yo digo, ¿sí? Yo digo, pero cuando él dice, él está respaldando todo lo que ya el Padre dijo en la Torá. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está hablando aquí? Pues él está hablando varios asuntos. Él está diciendo
primero va al origen donde dice, varón y hembra los creó. ¿Sí? Desde el principio el Señor los creó varón y hembra para que dejaran padre y madre, se unieran y fueran una sola carne. ¿Sí? Y entonces es el primer punto que el Señor aquí habla y es el primer, digamos, punto que Él expone aquí. ¿Sí? Vamos a verlo en Génesis 20, en 2.24. Exacto, vamos a verlo en Génesis 2.24, justo iba a ponerlo allí en pantalla. Y vamos a ver cómo lo dice allí. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ves? El Señor no está inventando nada. ¿Qué está haciendo el Señor? Poniendo las bases para poder hablar del divorcio. Entonces, luego, ¿qué dice el Señor? Vamos a ver qué Él dice. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Fíjense ustedes que el Señor siempre reclama a Israel que de labios honraban, pero su corazón estaba lejos de él. Nosotros podemos ver que, por ejemplo, los profetas le decían a Israel que no, que aunque decían amar al Señor, los mandamientos estaban lejos de ellos y por eso su corazón estaba alejado de ellos. Entonces, por eso el Señor aquí trae ese mismo tipo de, vamos a decirlo así, de jurisprudencia sobre este mandamiento también. Dice, cualquiera que en su mente ya codicia, porque así como en la mente y en el corazón podemos tener los mandamientos del Señor para amarle verdaderamente, así también se puede tener en la mente y en el corazón el pecado. De hecho, dice también, creo que es el apóstol Pablo que dice, menciona que una vez que el pecado está en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces da luz. Perdón, una vez que el deseo, una vez que la tentación está en nuestra mente y nuestro corazón, la concupiscencia, dice él más claramente, entonces da origen al pecado en las acciones. Entonces ya el Señor nos está sentando el precedente, Yeshua está sentando el precedente de dónde sale eso, de que también si en nuestra mente codiciamos a una mujer, ya comenzó el adulterio. ¿Sí? No hay que esperar el momento sexual puramente, sino que desde que se codicia, se desea, tú quieres tener esa mujer contigo y te comienzas a imaginar montones de cosas. Igual para el hombre, ¿eh? Esto, o sea, para la mujer como para el hombre. O sea, el hombre deseará a una mujer y una mujer deseará a un hombre. Todo lo que se hace, exactamente, todo lo que se hace ya comienza en la mente y en el corazón. Entonces, ya ahí el Señor sienta ese precedente. Luego dice el Señor que por tanto, si tus miembros te son ocasiones de caer, sácalos de ti para que no te pierdas completamente. Entonces luego el Señor dice en el 31, vamos a leerlo otra vez, en el 31, dice, también fue dicho que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Sí? También fue dicho, o sea que oíste que fue dicho. ¿Sí? Ahora, pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? Y bueno, aclarar que lo que dice allí en el griego no es, la palabra no es fornicación como tal, sino inmoralidad sexual. Y que la inmoralidad sexual es más amplio que solo decir fornicación. De hecho, está el Señor aclarando esto porque ya fue descrito en la Torá. Vamos a ver de qué está hablando el Señor, a qué se está refiriendo. ¿Sí? Vamos a ir a... Aquí el Señor está hablando de lo que son los asuntos de Eraf. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. La Torá en Levíticos 18, completo, ¿no? Del 1 al 30. Y en Levíticos 20, 10, 23, nos habla de lo que son los casos de Eraf, ¿sí? Eraf
eh, es lo que son todas las inmoralidades sexuales, todas las perversiones sexuales que están descritas en la Torá. Eso se escribe bueno, en español se escribe V-A-H, Eraf o Ervaf, ¿sí? Y todo eso, pues, tiene que ver con la desnudez o descubrir la desnudez de las personas, ¿no? Obviamente, esto es una manera de hablar del acto sexual, ¿no? Y bueno, vamos a leerlo para que ustedes vean cómo Yeshua allí está haciéndonos recordar cuáles son los basamentos, los únicos basamentos que podrían validar un divorcio y que fuera de eso no hay excusa ni validez para el divorcio. Entonces vamos a leer Levíticos, como dije, Levíticos 18, ¿vale? Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá de ellos. Fíjense que dice, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. ¿Ves? O sea que hay vida en los mandamientos del Señor. Ya lo hemos hablado en muchas oportunidades. Pero esto para los que el mundo dice, no, que por qué agregarnos más carga, más incomodidades, no sé qué es. No, es para vida, es para vivir que el Señor nos da los mandamientos. Si supiéramos los beneficios que hay en los mandamientos, pues los siguiéramos, bueno, hasta con interés y todo. Ok, dice, ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Esto es para lo que dicen, no, es que es una prima lejana, es una hermana lejana que nunca he visto, que está por allí. Bueno, eso se da mucho, lo hemos dicho la semana pasada, se da mucho en el campo, esas cosas que son prohibidas por el Señor. Dice, la desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de tu mujer, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta es de tu madre. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Fíjate, hasta la cuñada de tu padre tampoco es mujer para los hijos, ¿no? La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano, esta es la cuñada. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás, ¿ves? No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir la desnudez. Estos son los nietos de tu hermana o los nietos de tu hermano. Imagínate tú hasta dónde llega el Señor. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntándote con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. ¿Ve? Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Esto también es muy importante, no solamente estas otras partes, sino el mandamiento también de que mientras nuestras mujeres están en su momento menstrual, es necesario respetarles ese espacio para que ellas tengan su espacio. ¿Ve? Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. ¿Ves? También la mujer de cualquier amigo, cualquier conocido, cualquier persona. ¿Sí? Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el hombre de tu Dios. Yo aquí me gustaría hablar un poquito de contexto de esto, porque no es casualidad que esto está introducido ahí. Tú pudieras pensar, si lo leemos hoy en día sin contexto, pudiéramos pensar, bueno, pero es que aquí esto no tiene nada que ver con sexo, porque lo está metiendo aquí, no tiene nada que ver con relaciones sexuales. Sin embargo, sí,
cada vez que se ofrecían a los dioses ofrendas, se ofrecían hijos como ofrenda de un ritual sexual también que se hacía. ¿Sí? Rituales de fertilidad donde se ofrecían los hijos y además se tenía relaciones sexuales delante del dios en ese momento en que también se estaban ofreciendo los hijos. Entonces todo era un acto de ritual de fertilidad. Recuerden que en antiguo Medio Oriente, lo que era la fertilidad era un objeto de adoración sumamente importante para ellos, ¿no? Tanto así que cada año en primavera se daban las fiestas de fertilidad de los pueblos paganos, ¿no? Entonces, aquí el Señor está introduciendo esto porque justamente en medio de la inmoralidad sexual también se daban los sacrificios de los niños como para sellar esos actos de sexuales a los dioses, ¿no? Ok, no te echarás con varón como con mujer, eso es abominación. Bueno, ya esto hemos hablado muchísimo del tema de lo que es hoy en día, cómo está contaminado el mundo, el sistema, y nos quieren meter a las fuerzas que los hombres pueden estar con hombres, las mujeres pueden estar con mujeres, de que, bueno, toda esta perversión que venimos acarreando, que ya lo sabemos, y ya aquí el Señor desde el principio ya nos está diciendo que eso es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni con mujer alguna se podrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Wow. Esto me está dando un poco de risa, pero también por tristeza, ¿no? Porque esta semana justamente, eh, yo no sé si ustedes han podido saber, pero justamente esta semana en España se aprobó una ley es una ley para supuestamente la protección de los animales, pero sabemos que ellos, detrás de todas esas cosas, siempre tienen sus objetivos, ¿no? Entonces, como previamente habían aprobado una ley para el tema de que las mujeres tienen que dar una aprobación, si es posible, escrita, para que los hombres puedan estar con ellas. Y entonces, después que pasa todo ese bullicio de esa cuestión y todo lo que eso genera, entonces ahora traen esta ley donde ahora despenalizan, ¿sí? Penalizan a los hombres que estén con una mujer si no le piden un contrato, una cuestión, pero despenalizan a las personas que estén con animales porque si no les hacen daño es permitido. Así dice la ley, que si no les infringen daño, no les hacen daño, no hay ningún problema que tengan cópula con los animales. O sea, imagínense donde llega la perversión. Antes estaba penalizado, antes era prohibido y ahora esta nueva ley lo despenaliza. O sea, para que ustedes vean que toda esta gente que está ahora mismo gobernando el mundo, que está contaminando todos los gobiernos y que está dominando los gobiernos, lo que traen es perversión para que la perversión se haga ley y la perversión se haga algo totalmente normal en la sociedad y de esa manera contaminar las tierras, ¿no? O la tierra. Ok, eso me hizo recordar este pasaje. Continuamos con lo que estábamos leyendo. Seguimos al verso ahora 24. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Ven como siempre lo hemos repetido una y otra vez para que ustedes lo recuerden, que el Señor no es un Dios injusto. El Señor no echó a las naciones que vivían en la tierra que le iba a entregar a Israel por capricho o porque no, Israel es mi pueblo, entonces le voy a dar a ellos todo y a ustedes nada. No, el Señor es un Dios justo para con todos y la razón por la que echó a estas naciones de la tierra que le iba a dar a Israel es porque ensuciaron la tierra, contaminaron la tierra. Un segundito, Javier. Contaminaron la tierra y de esa manera, al contaminar la tierra los expulsó. Y así le dijo a Israel, ustedes que ahora van a entrar, pues no hagan lo mismo porque también van a ser echados de la tierra. O sea, para todos el Señor es justo con los mismos con la misma intensidad y con las mismas ordenanzas y con los mismos castigos. Javi, querías hablarnos. Tenía una pregunta porque después, o sea, yo no sé mucho, pero lo poco que sé. Ujú. Eh, algo que me causaba así como
como curiosidad era después que Moisés hizo el arca y que prácticamente él y varias personas de su familia eran los únicos seres humanos que quedaban, como Noé. se pobló la tierra o algo así, ¿no? Ajá. ¿Cómo se pobló la tierra? Claro, bueno, muy, muy bueno porque lo hemos hablado también la semana pasada. Buena tu pregunta. Recuerda que fue Noé, no Moisés. Moisés hizo un arca, pero no fue el del bote, sino el arca de la alianza. Ok, este, am, fíjate tú lo siguiente. Obviamente, no solamente cuando Noé, sino también cuando Dios llamó a Abraham, era uno solo y tenía que haber alguna manera en la que se pudiera repoblar. De hecho, Abraham estaba casado con una media hermana. Luego, luego a Isaac le buscó hija de entre su pariente. Y luego Jacob también fue a casa de Labán, donde también que era pariente de Abraham, ¿sí? Venía de la misma linaje. Entonces, en ese momento, obviamente, era algo que el Señor permitió para que pudiera poblarse la tierra y pudiera crecer. Tú fuiste más atrás, tú fuiste a Noé, bueno, pasa algo parecido. Este, lo que pasa es que con Abraham, pues el Señor quería hacer un pueblo apartado del resto de los pueblos en un principio, para que pudieran comenzar a andar en sus ordenanzas y luego ya comenzar a introducir a los pueblos al pacto. Con Noé, pues pasa algo sumamente evidente. Se queda la tierra, el mundo se queda obviamente sin personas y es necesario repoblar la tierra. Entonces, de entre los hijos de Noé y sus hijas, pues de ahí comenzaron a tener, digamos, descendientes y entre los descendientes se comenzaron a mezclar, pues obviamente para poder dar continuidad. Ahora, el Señor, el Señor lo que termina, termina no, el Señor lo que ve que ya el pueblo ha crecido, entonces comienza a poner orden y hasta llegado el momento de aquí de los mandamientos, que el Señor ya establece los límites sexuales y los límites también de, digamos, para casarse, etcétera. Ajá, César. Para que eso ya no fuera necesario. César, cuenta. Ujú. Oh, bueno, eso, perfecto. Es eso, o sea, hasta el momento en que se dan los mandamientos, ya el Señor establece un, una nueva forma de ver las cosas, por lo que está diciendo Leví. O sea, antes se tenía que repoblar la tierra con el pueblo específico que ya Dios había escogido a través de Abraham. Primero con Noé para poblar la tierra completa. Y se hicieron varias naciones. Y luego Dios escoge a Abraham y a partir de Abraham él quiere escoger un pueblo específico. Y lo vemos hasta el capítulo de Éxodo 7, si mal no recuerdo, donde vemos que la mamá y el papá de Moisés y Aarón son el sobrino y la tía. O sea, que nos parece así tremendo, pero ahí está. Y ya luego de eso el Señor estipula que ya no más porque el pueblo había crecido lo suficientemente grande. Es más, se cree, en el contexto histórico, se saca más o menos la cuenta, o los eruditos sacan la cuenta, de que salieron cerca de 2 millones de personas de Egipto. Entonces el número de hombres era 600 más sus Ujú. familias, entonces era como cerca de 2 millones de personas. Era un número suficiente para ya no ser un solo pueblo o un pueblo pequeño o una familia, sino una nación. Y ya el Efectivamente. Señor estaba estipulando entonces el orden de lo que se debía hacer de ahora en adelante para no caer en problemas genéticos o en problemas de enfermedades que hoy los vemos. Claro. Y para no extenderme, pero por ejemplo, un ejemplo, las personas mueren, hoy, hombres hoy mueren por cáncer de la próstata y tú te preguntas, pero ¿por qué? Bueno, esa es una de las causas que los hombres Mm. están teniendo, o sea, están siendo adúlteros o sencillamente están teniendo relaciones sexuales con los familiares y este desorden que el Señor nos está mostrando en Levíticos 18, que ya no está bien, porque nos trae muerte. Si lo Trae hacemos, nos trae degeneración genética. la degeneración, nos trae Claro. muerte. Entonces, todo lo contrario a el hacer eso nos trae vida. Y lo vemos hoy en día, o sea, cómo hay tanta degeneración genética, hay tantas Así es. enfermedades.
Así es. Y no lo vemos casi. Si nos ponemos a ver los problemas en los hospitales, Dios mío, y las fotos, nos sorprendemos de la degeneración Sí. genética. Y Muy tremendo. también es importante que, que tomemos en cuenta. Uy, justo se le cayó a César la. Creo que pisó el botón de. Es importante que tomemos en cuenta Javier. que. De alguna manera todos somos primos aquí. Imagínate, hace miles de años, pero sí. Fíjense que también es importante que tomemos en cuenta, chicos, que el contexto del momento hacía necesario que rápidamente creciera la población, porque el Señor estaba creando un pueblo que iba a ser una nación, pero en ese momento, mira, la hostilidad era muy fuerte, los más poderosos gobernaban sobre los que menos podían, y entonces se veía, era muy común pueblos más numerosos y más poderosos venir y acabar con pueblos pequeños, llevarse a sus mujeres, violar a sus mujeres, llevarse a sus niños, llevarse sus riquezas, lo que tuvieran. Entonces, de hecho, era en ese momento mucho más deseado que se tuviera un varón, porque el varón iba a la guerra desde joven. Ya el varón en lo que pudiera cargar un arma, una espada, ya podía ir a la guerra. Y eso aseguraba que los pueblos se pudieran proteger y asegurar la descendencia y el crecimiento del pueblo. Entonces, todo eso también influye y es importante. Entonces, por eso era necesario que rápidamente, pues, de la manera que fuese, ellos se reprodujeran y crecieran. Por eso que vemos también, aunque no estuvo bien, eso lo vemos en la misma escritura, que no estuvo bien delante de los ojos de Dios, pero sucedió. Jacob tuvo varias mujeres, ¿sí? Tuvo varias mujeres y a través de esas mujeres pues tuvo crecimiento, el crecimiento que vemos. Los 12 hijos de Jacob no fueron de una sola mujer. Ok. ¿Ve? Entonces, es para que ustedes vean que luego el Señor va poniendo órdenes. El Señor trabaja con hombres imperfectos, con hombres que cometen errores, con hombres, pero eso no evita que el Señor trabaje con ellos, sino al contrario, el Señor es misericordioso y el Señor va trabajando en ellos y obviamente poco a poco el Señor nosotros vamos conociendo qué es lo que el Señor quiere que hagamos, cómo quiere que nos transitemos. Por eso el pueblo de Israel, cuando llegó al desierto del Sinaí, ante el monte del Sinaí, entonces ahí fue donde ellos comenzaron a ver más todavía las ordenanzas del Señor para todavía poner más orden. Y además, a partir de ese momento, recuerden ustedes que iban a comenzar a ser una nación independiente. Antes estaban de esclavos en Egipto y todas las leyes eran las de Egipto y todas las autoridades eran las de Egipto. Ahora no, ahora ellos en el desierto tenían que empezar a elegir autoridades, que lo vamos a ver luego en la Torá, cómo Dios pone autoridades por cada tantos de ellos y comienzan a ver entonces leyes y estatutos porque ya son una nación. Una nación tiene que tener una ley, un estatuto y jueces, manera de jugar, etcétera, para que pueda haber orden. Si no es un caos, un desorden. Entonces, bueno, sé que nos hemos un poco ampliado, pero es bueno saber el contexto de todas las cosas para poder llegar a la conclusión de la pregunta que nos has hecho, Javier, que es muy buena tu pregunta. Ok. Javi, ¿quedaste bien claro con eso? Ok, vamos a continuar. Sí, te quedé bastante claro. Porque también Vale. estaba con una serie que se llama Génesis que me estaba mostrando así como que había empezado su propio pueblo con su hermano. Ujú. Entonces no lo sabía tanto. Bueno, continuamos entonces. A ver, quedamos en el verso 24. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Dice así. En ninguna de estas cosas os mancillaréis, pues todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. ¿Ven lo que hemos hablado antes? De que el Señor es un Dios justo para con todos. Dice, guardad pues vosotros mis estatutos, mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Ves? Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes que vosotros y la tierra fue contaminada.
no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes que vosotros. ¿Ve? El Señor advirtiéndole a Israel que exactamente la misma consecuencia van ellos a sufrir si hacen todas estas cosas que hacían los pueblos paganos que se encontraban allí. Dice, porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas dentro de su pueblo. Entonces luego el Señor, dijimos la semana pasada, perdón, luego el Señor marca también una diferencia muy justa, ¿no? ¿Sí? Si lo hace toda la nación será echada. Pero luego dice, si lo hace alguna persona, no vamos a echar todas las personas, no van a pagar justos por pecadores, ¿no? Sino que esa persona será cortada del pueblo, será echada, ¿sí? Guarda pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo, Jehová, vuestro Dios. Ok, fíjense ustedes que aquí hasta aquí tenemos Levítico 18 y luego vamos a leer Levíticos 20 también. 20 desde el 10 al 23 donde salen otras más que como que completan todo lo que es, hemos dicho, Erbaf o Eraf, depende cómo se pronuncie, todos los asuntos de desnudez, todos los asuntos de inmoralidad sexual. Vamos ahí, Levíticos 20 a partir del 10 para el que lo esté buscando. Dice así, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su madre, descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Fíjense ustedes que aquí el Señor estaba poniendo pena de muerte, una pena capital sobre estos asuntos. O sea, imagínense ustedes cuán puro iba a ser un pueblo que tuviera estas ordenanzas, porque claro, nada más ya el hecho de pensarlo, hacerlo, ya tienes que tener mucha cabeza fría para saber que tras ello hay una pena capital si te descubren. Entonces, eso es como, por ejemplo, en algunas partes en Estados Unidos, matar trae como consecuencia que cuando te juzguen también te quiten la vida. Entonces la gente se lo piensa más para matar, ¿entiendes? No cualquiera va y mata, sino que, epa, si yo mato a otro, me van a quitar a mí también la vida. Entonces, estos son ordenanzas que pueden parecer muy fuertes porque estamos en un mundo que está demasiado pervertido y que ya para la gente es totalmente común acostarse todo el mundo con todo el mundo, hacer cualquier cosa sin importar si es familia, si es la mujer del prójimo, si es quien sea. Entonces, claro, como está tan común hoy en día la maldad y la perversión, nos parece que sea fuerte que hay una pena capital por esto. Pero aquí el Señor está sentando las bases precisamente para que no llegue el punto que la sociedad se pervierta ni se corrompa, sino que vean, epa, esto es sumamente abominable, sumamente detestable y no quiero que nadie esté haciendo estas cosas. Por eso el Señor pone pena capital. Dice, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Fíjense, esto hoy en día se ve bastante, ¿eh? La infidelidad con la suegra, eso se ve mucho. De hecho, es como hasta de chistecito entre los hombres y es bien feo y es bien triste. Dice, quemarán con fuego a él y a ellas para que no vaya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Mira, incluso la pena capital también para los que se acuestan con animales. Esto en el campo pasa muchísimo. Ok, si una mujer se llegara a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere la desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a los ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa
y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Bueno, todo esto son los que son los asuntos de Erbaf o Erab. Todos estos asuntos son a los que se está refiriendo Yeshua, aunque no hable cada uno de ellos específicamente, pero él está diciendo inmoralidad sexual, está hablando de todo lo que engloba la inmoralidad sexual para el Señor, que es en la palabra, ¿no? A través de la palabra. El Sí, Señor, sí, cuenta. sabes que interesante porque, o sea, Yeshua lo está llevando a otro nivel, ni siquiera al hecho como tal. Lo está Ujú, llevando al punto en que si lo tienes en tu corazón, si lo estás pensando, si lo estás trabajando en tu mente, y aquí estamos viendo que no es solamente con una mujer, con cualquier mujer, sino todos ujú. los tipos de cosas que puede ser adulterio. O sea, si lo piensas, ya estás siendo Ujú. adúltero. Si lo Ajá, piensas, efectivamente. cada una de estas cosas, pues, es un nivel mucho mayor lo que Jesús está interpretando de la misma ley. Ujú, efectivamente. Efectivamente. Eh, a ver, ok. Vamos a seguir con lo que está leyendo allí el Señor. Ok, desde el 31. Vamos a leer ahora el 31, que ya lo hemos leído antes cuando leímos todo de corrido, pero estamos yendo ahora parte por parte. Vamos al 31. Dice así. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. A ver, esperen un segundo. Ok, ahí está. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Sí? Este, yo no sé si ustedes están viendo ahí. Les vuelvo a compartir, que no, creo que aquí está. Vale. Ok. Pero yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, no sé, por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, según todo lo que hemos leído, Levíticos 18 y Levíticos 20, todo el que comete cualquier este tipo de actos que hemos leído, esa es la única justificación y esas son las justificaciones para que la persona cónyuge de esta persona que comete estas cosas pueda darle causa de divorcio legal y ante el Señor ellos queden bien. Eh, o sea, ante el Señor esta persona que se está divorciando quede bien, no queda con ningún tipo digamos, de consecuencia. ¿Por qué? Porque está siendo libre legalmente. De hecho, es lo que hemos hablado que sucedió con el Señor eh, cuando Israel fue infiel montones de veces y el Señor le dio carta de divorcio a Israel. Ok, vamos ahora a leer. Vamos a leer ahora ¿de dónde saca esto, Señor, del divorcio? ¿No?
Vamos a hacer algo. Antes de leer de dónde saca el Señor el divorcio, vamos a leer Vamos al contexto en... bíblico. No recuerdo, Mateo en... 19. Espera, ¿dónde está? Malaquías, sí, sí, vamos a leer Mateo 19 también, pero vamos a leer desde más atrás, vamos a ir desde Malaquías. Malaquías 2:16, y allí vamos a ver, Malaquías 2:16, vamos a ver cómo el Señor detesta el divorcio. Y luego vamos a leer, apunten por allí, Génesis 2:24, y después vamos a leer Efesios 5:31 y luego Mateo 19:5. Vamos a ir leyendo, ¿vale? Malaquías 2:16, como hemos dicho. Malaquías 2. Malaquías 2:16. Dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues es vuestro espíritu, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Vuelvo y repito, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, o sea, el divorcio, y que cubre de iniquidad y al que cubre de iniquidad su vestido, o sea, al que es infiel en medio de ese repudio. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y aquí pone espíritu con minúscula porque está hablando, recuerden lo que hemos dicho, de que no en la mente y en el corazón no guardemos estas cosas ni estemos, porque eso da origen al pecado. Entonces por eso dice, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, aunque el Señor también le está hablando a Israel como pueblo, también es un mandato para cada matrimonio que él aborrece el divorcio. Por eso cuídense en su espíritu para que no cometan iniquidad, porque él también aborrece al que cubre sus vestidos de iniquidad. O sea, en pocas palabras, al que hace inmoralidad sexual contra su matrimonio, entonces el Señor lo aborrece. ¿Ve? Entonces aquí está dando, el Señor, Yeshua está marcando precedentes de lo que... Sí, Lo que se te está cortando, César, se te oye sumamente entrecortado. desde el 14. Aló, se te Esto oye, desde el aló, se te oye sumamente entrecortado, César. A ver. A ver, vamos a pausar aquí la... Ok, hemos tenido unos problemas técnicos y la grabación se había parado, pero ya estamos aquí. Continuamos con la grabación. Veníamos leyendo y diciendo que en Malaquías 2:16 el Señor está hablando de que en el espíritu debemos cuidarnos, en el espíritu, de modo que es allí en el espíritu, lo hemos dicho antes, donde se fragua toda lo que es los deseos carnales, todo lo que es la concupiscencia. Y por eso el Señor dice aquí, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, ¿sí? Porque Él aborrece el divorcio y obviamente también aborrece al que cubre de iniquidad su vestido, dice aquí Malaquías 2:16. ¿Por qué? Porque aquí cuando dice cubre de iniquidad su vestido, obviamente estás hablando del acto sexual, el que es infiel al matrimonio en el acto sexual, y eso trae como consecuencia un repudio, un divorcio. Entonces el Señor aborrece ambas cosas. Por eso es que Yeshua dice, oíste que fue dicho, pero en principio no fue así, sino que en principio el Señor no quería que hubiese el divorcio, y en principio el Señor no quería que hubiese separación, sino que los creó para estar juntos y que por lo tanto lo que Dios unió no lo separe el hombre. Por eso dice, cuidaos en vuestro espíritu. Creo que César estaba añadiendo un poco más de contexto del pasaje sobre esto. César, si quieres compartirlo. Bueno, estábamos desde el 14, Leví.
leerlo desde el 14 y dice así: Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella Ujú. tu compañera y la mujer de tu pacto. Era lo que te estaba explicando, pero que aquí la misma palabra te lo está diciendo. O sea, el Señor está mm, fijamente y asertivamente hablando de tu primera esposa, de la que fue de tu juventud, de cuando tú eras joven, y que no seas desleal. Está aclarándolo perfectamente y termina con el versículo que tú diste. Y Efectivamente. cuando hablamos de iniquidad, estaba diciendo también que la iniquidad es cuando la persona está pecando constantemente y no hay arrepentimiento. Puede haber un pecado y si te arrepientes es pecado, pero Ujú. iniquidad es el pecado constante. No te está importando, sigues pecando en contra de Dios, lo que te ha dicho que no está bien. Y aquí la persona se está vistiendo de iniquidad, o sea, no le importa para nada lo que Dios piense, se colocó su vestimenta y estoy como con unas gringolas, no me importa lo que diga Dios. Era lo que Efectivamente. estaba comentando. Así es, así es. Y fíjense que también vamos a continuar con los pasajes que les dije. También en el Nuevo Testamento se habla de esto. Efesios 5:31, por ejemplo. Miren lo que nos dice el Señor aquí a través del apóstol Pablo. Dice así: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Está el apóstol citando justamente también Génesis Eh, 2:24, que ya lo hemos leído aparte, ya lo hemos leído hace un rato. Mateo 5:19 dice, el Señor nos dice así, Mateo 5:19. es importantísimo. Levi, discúlpame, Sí, ¿puedes leer Mateo 5:19 del 1 al 3 y me permites luego comentar algo? sí. Perdón, íbamos a leer, ok, íbamos a leer Mateo 19:5 es la cosa. Ahora Ah, leemos ok. en Mateo 19:5 y luego saltamos al 5:19. Aquí está. Fíjense que el Señor dice, vamos a leer desde el 3, que dice así. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mira, qué tremendo que ya él había hablado de esto en el Sermón del Monte y más adelante vuelven a introducirle, a pesar de que ya él lo había hablado, vuelven a introducirle este tema. De hecho, esta vez se lo introducen ellos como para tentarle. Dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué ellos dicen eso? Mire, fíjense que lo que estamos diciendo, que dice, que también lo hemos traído del Talmud, no es una mentira, es una verdad. Aquí ellos lo están confirmando. Aquí los mismos fariseos dicen, es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa. ¿Ve? Fíjense, que ellos mismos confirman lo que sucedía en ese tiempo. Él respondiendo les Mm, dijo, ¿no bien. habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra? Los hizo. Y dijo, por esto, el hombre dejará al padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Por qué dice aquí por la dureza de vuestro corazón, Moisés dio para repudiar a vuestras mujeres? Porque obviamente el Señor está hablando que en el momento en que se dan algún error de tipo sexual, este, está la posibilidad de la restauración. Como decía César ahorita, no es lo mismo la iniquidad, que es el andar pecando constantemente, consciente de que lo estás haciendo mal, a aquella persona que de pronto, sin haberlo premeditado, cayó en una situación de la cual no pudo escapar
y fue infiel. Entonces ahí entra lo que es la restauración del Señor, pero también entra lo que es la dureza del corazón del hombre. ¿Sí? La dureza del corazón de no aceptar esta situación y de no dejar atrás y restaurar. Entonces el Señor pues dice, por eso hay algunas salidas dentro de las escrituras, hay una salida para que legalmente ustedes puedan divorciarse, ¿sí? Pero dice, al principio no fue así. Por eso dice, al principio lo que el Señor quería era que no lo separe el hombre. Eso es lo que al principio el Señor tenía como objetivo cuando el Señor puso a Adán y a Eva en el huerto. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, ya sabemos que esto es inmoralidad sexual, todo lo que está en Levítico 18 y Levítico 20, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. Esto vale lo mismo para el hombre que para la mujer. No es algo que no, es solo a la mujer, el hombre está libre. No. O sea, da lo mismo para el hombre como la mujer. Lo puedes leer. Cualquiera que repudia a su marido por causa de fornicación, dice, excepto por causa de fornicación, y se casa con otro marido, adultera. Y el que se casa con el marido repudiado también adultera. O sea, lo mismo para el hombre como para la mujer. ¿Vale? Entonces le dijeron Sí. sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Mira cómo también en ese tiempo y como en nuestros tiempos, algunos quizás tomaban el matrimonio como algo muy deportivo, como algo, bueno, me caso y no pasa nada. Si salen mal las cosas, nos divorciamos, no pasa nada. Así se casa la gente hoy en día. Vamos a ver cómo nos sale. Si nos sale mal, pues nos divorciamos y ya está. Entonces aquí los discípulos un poco como asustados, wow, asustados de qué? De ver cómo verdaderamente es interpretado el mandamiento y cómo verdaderamente es tomado esto tan en serio para Dios, para el Señor. Entonces ellos como que, wow, entonces si es así, más bien no conviene no casarse, ¿sí? Que por eso, por esto, el Señor les dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Entonces luego vamos a ver cómo el apóstol Pablo prácticamente nos dice lo mismo. Fíjense ustedes cómo el apóstol Eh, Pablo, sí, cuenta. Ah, César, creo que nos había Sí, pedido leer. Ajá, sí, ¿cuál era la dame un cita? segundo. Sí, bueno, era aclarar allí rapidito Ujú. quiénes eran los fariseos que estaban hablando en ese momento y cuáles eran las diferencias. Tú hablaste al principio de las escuelas, entonces que es Ajá. algo que sería bueno que nosotros investiguemos, que es la escuela de Shammai y la escuela de Ujú. Hillel. Y yo tengo aquí Exactamente. un comentario del contexto cultural bíblico que nos dice así, fundamentos de divorcio. La escuela de Shammai que predominaba en el tiempo de Yeshua sostenía que el pasaje permitía el divorcio únicamente si la esposa era infiel. La escuela de Hillel, que finalmente se impuso, ¿ve? Ujú. Decía que un hombre podía divorciarse de su esposa si ella quemaba las tostadas, que fue lo que tú comentaste. Un rabino posterior de esta escuela agregó, o si uno encuentra una persona más atractiva. El éxito de la sabiduría de un protagonista que era puesto a prueba con preguntas difíciles era un tema antiguo. Entonces vemos ese tipo de cosas y la casa que predominó fue la que vio como más deportivo el hecho de casarse y divorciarse que estabas comentando tú. Bien, bien Efectivamente. tremendo. Entonces, Yeshua va en contra de eso por lo que dice la palabra. Ahora, en cuanto a, a cuando él dice que Moisés escribió a causa escribió la ley a causa de los que tenían el corazón duro, la ley del divorcio. Entonces, vamos a hacer un contraste entre las leyes que existían en ese momento en el cercano Oriente, este, y, y, y es muy importante también, porque mira lo que dice, para que saquen tengan una idea de por qué Ujú. Yeshua también está hablando así. Dice así, Oriente, las declaraciones más categóricas sobre el divorcio en los códigos legales del antiguo cercano Oriente eran las leyes 37 de Asiria Media, que simplemente decía que un hombre tenía derecho a divorciarse de su esposa y que podía elegir entre dar o no una declaración.
Sin Ujú. embargo, otras cláusulas legales aportaban por lo menos las bases para el divorcio. Una esposa que descuide los deberes de la casa para dedicarse al comercio, código Hammurabi, que ese es otro código, otra ley. El abandono de su marido por la esposa, leyes de Asiria Media, imposibilidad de tener hijos, Hammurabi. En general, se puede decir que en tanto, en Egipto como en Mesopotamia, los hombres podían divorciarse de sus esposas casi con cualquier fundamento. Ujú. Y eso, y podríamos extender, pero para que tengan una idea. Entonces Yeshua no quería eso, o sea, no quería solamente que era lo que pensaba el hombre y la mujer ya no importa, y por eso leímos Malaquía. En realidad él está dando importancia a los dos, o sea, ya Ajá. son una sola carne y los dos son muy importantes. Y la ley de mi padre, dice Yeshua, la ley de mi padre, sus palabras hacen justicia y bondad para los dos, no es Ujú. para uno solo. Por Es eso les para dice ambos. que ustedes tienen, ellos tenían el corazón duro porque estaban pensando en estas leyes, que Ujú. solo el hombre podía tener el derecho y Beneficiarse. no es así. Exacto. Efectivamente, Gracias, efectivamente. Muy Levi. bueno. No, muy buena la aclaración. Es que sí, efectivamente, habían muchas leyes que antes de que el Señor hubiese dado todas sus ordenanzas, que nos habían o que le habían dado al hombre ciertas ventajas sobre la mujer y que no eran correctos para Dios y que no eran correctos para Yeshua, por supuesto. Y Yeshua pone en orden todas las cosas y les dice cómo el Señor estableció sus mandamientos verdaderamente y los interpreta de manera correcta. Entonces, Ujú. fíjense que luego el apóstol Pablo, luego volviendo al punto de que los apóstoles le dicen, los discípulos le dicen a Yeshua, Señor, si es así, entonces no conviene casarse. Bueno, vamos a ver qué responde el apóstol Pablo sobre esto. Vamos a leer en 1 Corintios 7 y vamos a leer desde el 7 al 11. Aquí creo que va a responder mucho a la hermana Aide. Mm, Fíjense ustedes lo Sí, que aquí dice. va. Dice así, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro modo. Porque él dice que quisiera que fueran como yo, porque él estaba solo allí, ¿no? Digo Discúlpame, pues, Levi. ajá, Discúlpame. sí, Discúlpame que te interrumpa. Por favor, coloca desde el 6 para que se ujú, sepa por qué lo dice. vale, vamos a ponerlo desde el 6. Ajá, muy importante esto, que se tenga claro esto, porque casi siempre se pasa por alto. Y es muy, 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 muy importante. Vale, vamos a ver, del 6 al 11. Dice, mas digo, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O, o sea, que es Efectivamente, el que está dando el consejo en este momento. efectivamente, exactamente. Así como estábamos hablando la semana pasada, de hecho, les comentaba que el apóstol Pablo ha sido muy mal interpretado. Antes de leer el texto, quisiera aportar esto. El apóstol Pablo ha sido sumamente mal interpretado porque dice, no, es que el apóstol Pablo ahora nos dijo que ya esto de la ley fue abolido, que ya no tenemos que hacerlo, que ahora vivíamos así o asado. Y entonces hemos usado al apóstol Pablo como un salvoconducto para olvidarnos de los mandamientos de Dios. Sin embargo, no es así. Sin embargo, en este pasaje podemos encontrar evidencia de cómo el apóstol Pablo juzga en las escrituras, cómo él juzga, cómo interpreta, cómo aconseja también, ¿no? Y fíjense, aquí él dice, más digo esto por vía de concesión y no por mandamiento. Ojo, está diciendo, esto es un consejo mío, no es un mandamiento, lo aclaro. Ya ustedes como prefieran, ¿vale? Muy bueno que hayamos ido a ese verso anterior. Dice, ok, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su don propio, ¿sí?
de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno fuera quedarse como yo. Fíjense, a los solteros que nunca se han casado y a los viudos o viudas que han enviudado por alguna razón. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Ves? Fíjate, esto es para los que, bueno, el apóstol Pablo está diciendo, mira, mejor es servir al Señor si estás soltero, porque te evitas estos problemas, te puedes ir a donde tú quieras sin estar, este, sin estar dando cuentas a nadie, puedes viajar por el mundo sin dar cuentas a nadie, qué sé yo. Sin embargo, él dice, pero no todos tienen el don de continencia, por lo tanto, si no tienes el don de continencia, cásate porque es mejor casarse y no estarse quemando. ¿Vale? Ok, continuamos con el pasaje. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando yo. Y miren cómo volvemos de nuevo a ver cómo Pablo juzga sobre lo que son consejos de él y lo que son mandamientos del Señor. Dice, a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Y aquí ya él está aclarando, esto es un mandamiento, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone su mujer. ¿Ve? Entonces aquí el apóstol Pablo nos está dando, nos está recordando cuán serio es el matrimonio. ¿Ve? Aprovechando el comentario que aunque obviamente no es en el mismo tiempo, estamos hablando de Yeshua y luego más tarde, muchos años después del apóstol Pablo, pero nosotros, acordándonos de lo que acabamos de leer, que los discípulos le dicen a Yeshua, Señor, pero si es así de difícil y de complicado, pues entonces no conviene casarse. Entonces, mira, yo les sacaría a ellos, aunque no estaba escrito todavía, pero les sacaría, mira, aquí el apóstol Pablo dice, bueno, pero no te cases si no eres capaz de ser fiel, de entender qué es el matrimonio, de entender la fidelidad, de entender la seriedad para Dios sobre todo, porque ser infiel a la persona con la que estás es ser infiel a Dios y a Dios aborrece eso totalmente. Entonces es preferible que te quedes soltero. Ahora, si tú estás soltero, pero tú no puedes estar, o sea, no tienes don de incontinencia, no estás todo el tiempo con el deseo y la cuestión, entonces es mejor que te cases porque antes que estarse quemando es necesario casarse. Y esto lo dice, luego él dice y él juzga, dice que él ya no habla por él, sino por mandamiento del Señor. ¿Ve? Entonces, aquí pues estamos viendo más evidencia de cómo el Señor está juzgando bien sobre el tema del divorcio, ¿sí? Porque bueno, como habíamos dicho hace un rato en contexto cultural, el hombre se casaba y se divorciaba por nada. Ahora vamos a leer Deuteronomio 24 y aquí vamos a entender la importancia del mandamiento ya dado en la Torá en cuanto al divorcio, ¿no? Deuteronomio 24. A ver, Deuteronomio 24. Creo que no está aquí, ¿verdad? Es 24 del 1 al 4. Dice así. Cuando alguno tomare su mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano. Aclarar, chicos, familia. Aquí cuando dice por haber hallado en ella cosa indecente, se está refiriendo a infidelidad sexual, a inmoralidad sexual, cualquiera de estos actos que son parte de Baf o Eraf en la actos de desnudez en la Torá, ¿no? En Levíticos 18 y Levíticos 20, como hemos dicho antes.
Entonces, nos dice ahí, vuelvo y repito, si alguno hallare cosa indecente, o sea, algún acto inmoral, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esto es el salvoconducto que dice Yeshua ahí, que dice, si alguno repudia a su mujer, excepto o salvo por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra, adultera. Entonces, ¿de dónde lo está sacando Yeshua? De aquí, de Deuteronomio 24:1, que dice cómo es la manera de darle carta de divorcio a la mujer por encontrar algo, bueno, a la mujer y el hombre y también la mujer al hombre, viceversa, ¿no? ¿Ve? Si alguno encontrare algo indecente, ¿ve? Se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Fíjense que este es el mandamiento, chicos. Esto es tremendo, este pasaje, ¿no? Porque este mandamiento mete en problemas la salvación de Israel, el acercamiento de Israel al Señor. Y este es el mandamiento por el cual se es necesario que el Señor envíe a Yeshua a la cruz. ¿Ve? Yo sé que muy poco esto se enseña o muy poco nos enseñaron, pero el Señor no podía decir, no, voy a traer a Israel de nuevo a mí y punto, porque yo soy Dios. No, Dios no viola sus propios estatutos, Dios no viola sus propios mandamientos. Por lo cual, entonces, cuando Él le da carta de divorcio, Jeremías 3, puede leerlo usted, no lo vamos a leer porque, pero puede usted leer Jeremías 3, el Señor le da carta de divorcio a Israel y lo manda a las naciones. Entonces, Israel estuvo con otros dioses, no solamente después de la carta de divorcio, sino antes. De hecho, razón por la cual el Señor le dio carta de divorcio por su infidelidad, por causa reiterada de infidelidad. No fue una ni dos, sino reiteradas veces. Entonces, ¿qué sucede? El Señor comienza a prometerle a Israel que los va a traer de vuelta, pero Israel no lo cree, Israel no está en las condiciones de entenderlo porque está el mandamiento y Israel lo sabe de que si una mujer era despedida y ya estaba con otros, no podía volver a su marido original y tampoco era libre de ser, de dejar de estar en pecado hasta que su marido original no muriese, ¿sí? Y ya lo dice allí, a no ser que el marido original muera, entonces, la mujer va a estar atada todavía, ¿no? Entonces, por eso es que se hace necesario que Yeshua, siendo Dios mismo, y aquí radica la deidad de Dios, Yeshua toma el lugar de la muerte, de la cruz, y de esa manera, al morir, entonces, consumado es, que fue consumado esa atadura que tenía de divorcio Israel. Y es libre ahora por eso, para casarse de nuevo. Por eso podemos verlo en Romanos 7. Romanos 7 nos dice que nosotros hemos sido, por causa de Yeshua, en Yeshua hemos sido, a través de su muerte, hemos muerto nosotros también y hemos sido librados de la ley del divorcio, ¿sí? La ley que se está refiriendo allí, el apóstol Pablo, Romanos 7, es la ley del divorcio. Por eso comienza hablando, hablo con los que conocen la ley, y habla del divorcio de la mujer y el marido. Entonces, y dice que para que seamos de otro, ¿de quién? Del que resucitó de los muertos. Entonces el Señor al morir sacia esa ley, o sacia, digamos, cumple con esa ley de que ya Israel puede ser libre, y al resucitar le ofrece compromiso de nuevo a través del pacto en su sangre, exactamente, para poder volverse a casar con Israel. Entonces, este es el basamiento legal de ese pasaje. Por eso es que es tan importante, familia, y los que me están viendo en la grabación, por eso es tan importante el tema del divorcio y del matrimonio. Es sumamente importante para el Señor, porque Dios mismo no violó el mandamiento. Ahora nosotros los hombres lo vamos a violar así porque, bueno, porque nos da la gana. Y no es así.
No es así. No, que el Señor es misericordioso, el Señor me perdona. Es que el mismo Dios tenía la manera de hacerlo sin violar los mandamientos y consiguió la manera de hacerlo sin tener que violar los mandamientos porque el Señor no viola su propio pacto. Entonces, Ujú. ajá, Nin- en ningún, esto radica la importancia. Sí, César. ni- Ningún rey puede violar su edicto ya hecho, y eso lo vemos en la misma palabra y en los códigos. Cuando un rey dictaba un mandamiento, no lo podía violar. El mismo Corintios, 1 Corintios 7 dice al final, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿No? Efectivamente, y fíjate que ¿de dónde está sacando eso? No lo está inventando el apóstol Pablo. No, precisamente de acá, de Deuteronomio 24, 1 al 4, y él está basándose en la ley del Señor, precisamente. Y la cuestión aquí es, por eso es que radica en la fe. ¿Cuál es nuestra fe? Que Yeshua es el Mesías y Yeshua fue el que estuvo con el pueblo desde el principio. Si no creemos eso, entonces va a ser muy difícil entender esto. Por eso Así la es. fe. Yo creo que el Mesías estuvo desde el principio, estuvo acompañando al pueblo y estuvo en el Sinaí de parte del Eterno, de parte del Padre. Con él fue que hicieron el pacto, porque es la imagen visible del Dios eterno, el Dios Espíritu. Porque Dios nunca murió. Quien muere es el enviado, es el Mesías, es Yeshua, él es el que muere. Y es el que vuelve otra vez a decir, ok, yo estoy muriendo y ahora vengan otra vez a mí, porque conmigo es que van otra vez a entrar al pacto que ya hizo Dios desde el principio con, con el pueblo. Entonces, por eso lo comento. Es muy importante la fe. Si no tenemos fe de que el Mesías es Yeshua, entonces, bueno, ya ahí es difícil. Ujú, así es, efectivamente. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos, vamos bien, ¿no? Hasta aquí Vamos muy bien. eh, Lo dejamos vamos a para otra dejarlo. semana, lo demás. Sí, bueno, la semana que viene continúa el tema de los juramentos, ¿no? De los juramentos y todo eso. Pero nos gustaría que si los chicos tienen alguna pregunta, alguna duda, que podamos contestarla. Este es el momento para las Responder. preguntas, para las dudas. Y si no, pues para que terminemos la grabación. Cris, creo que ¿Querías preguntar algo, Cris? No, todo bien, hermanos. Gracias. Aleluya. Excelente clase. Excelente, excelente. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Estamos bien, ¿no? Sí, Bueno, software. ajá. Javi. No, 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 nada, nada. O sea, estaba diciendo que sí, que estábamos bien. Aunque sí me hacía como una pregunta ahí en el Deuteronomio 24:5, creo que era lo Ajá. que había leído, lo último que había leído. Decía algo como que si eres recién casado tienes que tomarte prácticamente como un año en el que solo tendrías que ser feliz y ya. Bueno, fíjate que justamente es un mandamiento, y no lo hemos leído ahorita, creo, pero es un mandamiento No, que dice la palabra que al recién casado se le dará un año para que esté, que no lo vayan a mandar a la guerra, no lo vayan a mandar a hacer ninguna otra responsabilidades, sino que dejen al recién casado tranquilo con su mujer el primer año. Tremendo, que hasta eso que estás diciendo, Javi, está el Señor, sí, ya lo ha previsto el Señor. Ajá. sí, lo más cumbre es que hay personas que lo enseñan en sus denominaciones y lo hacen como que si fuese de ellos y no un mandamiento de Dios. Es tremendo. Sí, sí. Sí, no Bueno, aceptan que epa, es una bendición de Dios. En realidad, el mandamiento es una bendición de Dios. así es, así es. Bueno, familia, vamos a parar hasta aquí la grabación. Si usted que está en este vídeo, pues le ha gustado lo que hemos hablado, que es palabra del Señor, le ha llenado, le invitamos y
Le motivamos a que comparta esto con otras personas y que también continúe viendo, bien sea en grabación o mejor todavía, si usted se une en el enlace a través de la clase en vivo, a cada semana puede hacer sus preguntas, etcétera. Y recuerde usted que todo esto lo hacemos con la única intención de que el pueblo del Señor conozca verdaderamente la palabra del Señor, más allá de las denominaciones, más allá de la religión, más allá de los inventos de hombres, y que usted mismo pueda, por usted mismo, jugar y darse cuenta que lo que hablamos aquí, pues, es palabra del Señor y usted puede aprender. Bueno, familia, el Señor Eterno les bendiga. Les invito a la siguiente semana. Nos vemos en una siguiente grabación. Y bueno, hasta la próxima.